¿Qué tal, chicos? Voy a grabar esto para que puedan ustedes ver cómo resolvimos el ejercicio. Em, pues ya habíamos dado una breve introducción, entonces ojalá esto funcione. Vamos a resolverlo. En este caso, chicos, ¿qué tenemos que encontrar aquí? Lo que nos dice aquí es que este elemento está empotrado y lo que tenemos que hacer es justo encontrar los esfuerzos en los cuales hay en la reacción E. Y al tratarse de un punto empotrado, sabemos que hay tres restricciones. Las restricciones que tendríamos que encontrar entonces serían tres. Sería hacia arriba una variable en Y, o sea, EY. Tendríamos una EX, yo la propongo positivo de los dos, y tendríamos un momento que yo voy a proponer positivo. Entonces tenemos momento en E, dame chance. Momento en E que no conozco, lo estoy proponiendo positivo. Recuerden que está empotrado, entonces hay que buscarlo de esa manera. ¿Qué otra cosa? Tenemos X y tenemos EY. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Lo que estamos buscando justo es X, no sé cuánto es, EY, no sé cuánto sea, y momento en E, que tampoco sé cuánto es. Y para las tres tengo ecuaciones de equilibrio, sería sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, y sumatoria de momentos es igual a cero. Es isostática la estructura, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero que nada, tengo una fuerza que tiene un cierto ángulo. Tengo que encontrar este vector, tengo que encontrar su componente en X y tengo que encontrar su componente en Y de esta manera. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer si no tengo un ángulo? Nada más quiero que para fines de este ejercicio podamos identificar que esto va de este lado. O sea, a pesar de que se está aplicando la fuerza aquí, la voy a colocar tantito aquí nada más para que identifiquemos qué es la componente en Y de este vector y que se forma el triángulo. Lo que yo necesito encontrar entonces es este ángulo de acá. ¿Y cómo lo puedo hacer? Al ser opuestos por el vértice, si yo encuentro este ángulo de acá, puedo inferir que es el mismo que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encuentro este ángulo de acá? Lo que podemos hacer es justamente, eh, tenemos los datos de un cateto y tenemos los datos del otro. Con eso podemos usar tangente. Tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si despejo todo eso, el ángulo sería tangente a la menos uno de 6 entre 4, que son esos catetos, de acuerdo a ese ángulo. Entonces el ángulo es de 53,13 grados. Si yo sé que ese es el ángulo de este lado, habíamos dicho entonces que es el mismo que hay abajo. Entonces con eso puedo encontrar sus componentes en X y en Y. Para X sería componente en X es igual a los 150 kilonewtons por el coseno del ángulo, o sea, 53,13. Y para Y es igual a los 150 kilonewtons por el seno de 53,13. ¿Esto cuánto me da? Para uno me da 90 y para el otro me da 120 kilonewtons los dos. Entonces, ya tengo las componentes en X y Y. Quiere decir que ya puedo tal vez quitar este vector acá, nada más lo voy a mover del lugar. O bueno, los voy a quitar para cambiarle el color. Van a ser ahora color azul. Esto va a medir 120 y esto va a medir 90, como lo encontramos. Entonces empezamos con el análisis, chicos. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos EX, que yo propuse positiva, o sea, hacia la derecha, más FX, que dijimos que son 90. Esto es igual a cero. ¿Qué implica eso, chicos? Habíamos dicho que si yo despejo esto, EX me daría menos 90. ¿Qué significaba esto? Que EX en realidad va hacia el otro lado. Esto de acá no va hacia acá, va de esta manera. Va algo así. ¿Ok? Entonces, pues ya encontré la primer componente. Eso estuvo fácil por decir. ¿Ok? ¿Qué sigue entonces? Sumatoria de fuerzas en Y.
¿Qué sumatoria de fuerzas en Y tengo? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. ¿Qué fuerzas hay en Y? Todos los vectores del lado izquierdo dicen 20 kilonewtons, 20 kilonewtons, 20 kilonewtons y 20 kilonewtons. O sea que, como van hacia abajo, serían menos 20 por 4, o pueden escribirlo 4 veces, también es igual, más EY, yo propuse que era positivo, menos los 120 de la fuerza de 150 kilonewtons que despejamos o que descompusimos. Esto es igual a cero. Entonces sería menos 80 más EY menos 120 es igual a cero. Si despejo esto, entonces EY sería 200 kilonewtons. Ya pasamos del otro lado los vectores multiplicados, perdón, ya sumados, me dan del otro lado eso. ¿Ok? Disculpen, hay un buen de trabajo ya. Entonces, ya tenemos la segunda componente. Ahora, ¿qué falta, chicos? Lo que está faltándonos es justamente el, el momento que se genera porque está empotrado. ¿Cómo lo podemos analizar? Todo va a ser en función a este punto, al punto E. Entonces, todas estas fuerzas acaban haciendo momentos respecto a E. Entonces solo hay que identificar. La única que no hace momento es la fuerza en X de F, porque si se dan cuenta pasa por la misma, por el mismo punto. Quiere decir que no hace palanca. Pero entonces, ¿qué fuerza sí? Los 20 kilonewtons multiplicados por la distancia, los otros 20 kilonewtons por la otra distancia, los penúltimos 20 kilonewtons la distancia de 1.8 y 1.8 y los últimos 20 kilonewtons por los 1.8 y la componente en Y de esta fuerza que dijimos que era 120 por los 4.5. ¿Ok? Entonces hay que analizarlo así. En la sumatoria de momentos respecto a E, todo nos debe dar cero. Entonces, el primero que nada, momento en E. Ese momento en E es este que yo propuse aquí. Lo propuse positivo, pero como está empotrado, recuerden que se genera un momento y tenemos que encontrarlo. Entonces, se pone momento en E. ¿Qué otra cosa tenemos, chicos? Tendríamos, lo voy a dibujar, respecto al punto E, este vector estaría tratando de hacer girar la estructura de esta manera. ¿Ok? Lo mismo con este, lo mismo con este, y lo mismo con este. Todos esos son momentos positivos. Y de este lado, este vector de aquí respecto a E está tratando de hacer girar la estructura de esta manera, o sea, negativo. Vamos a ir poniendo los signos entonces. Esto más, ¿cuál es la fuerza? 20 kilonewtons. ¿Por qué distancia? El primero, el que está hasta la izquierda, el que dice punto A, estamos hablando de que es 1.8 por 4 veces, o sea, por 7.2 metros. El siguiente, los 20 kilonewtons, pero ahora multiplicado por 1.8 por 3 veces, o sea, 5.4. El siguiente es igual positivo, pero serían 20 kilonewtons multiplicados por 1.8 por 2, o sea, 3.6 metros, perdón. Y el último de ese lado, del lado izquierdo, serían los 20 kilonewtons por 1.8. Del otro lado, ¿qué tenemos? Negativo. ¿Y qué fuerza tendríamos? Serían los 120, pero multiplicados por la distancia de 4.5 metros. Y esto es igual a cero. Entonces, chicos, vamos a ir simplificando esto. El momento en E que no conozco, más 20 por 7.2 me da 144, más 20 por 5.4 me da 108, más 20 por 3.6 me da 72, más 20 por 1.8 me da 36, menos 120 por 4.5 me da 540. Y esto es igual a cero. Simplificamos más, chicos. Lo que estoy buscando es el momento n. Si tengo la mayoría positiva allá, pasa del otro lado 540, que estaba negativo, pasa positivo. Y lo demás, si lo sumo, me da 360. Quiere decir entonces que el momento n que se genera por estar empotrado sería 540 menos eso, me da 180 kilonewtons por metro. Ok, chicos, así es como encontramos las tres variables, X, EY y momento en E.
Aquí está la primera. EX es esto, EY es esto y momento en E es esto. Positivo el momento. ¿Ok? Esto es positivo. Entonces, denme un momento. Hola, Rodrigo. Sí, la recibí, pero intentaré ir en persona. Ok, disculpen, chicos. Perdón. Muy bien. Así resolvemos este ejercicio, el número 5. Voy a borrar todo. De todas maneras queda grabado. Entonces, muy bien. ¿Qué sigue? Vamos a hacer el ejercicio número 4. No está tan complicado como parece. Aquí hay un truquillo que no se los voy a aplicar en el examen, pero pues igual es importante que lo sepan. Aquí nos dice que tiene una masa. Ok, yo estaré en Monterrey, me conecto entonces. Claro, muchas gracias. Ok, entonces, el truquillo está en que nos da masa y la masa no es una cantidad vectorial. Lo que tenemos que hacer para que sea una cantidad vectorial es multiplicar la masa, o sea, kilogramos, por la aceleración de la gravedad, 9,81, y esto ya nos va a dar newtons. O sea, 1000 por 9,81 nos va a dar 9810, y, bueno, newtons. Que si yo lo divido eso también entre los 1000, nada más es para reducirnos un poco de decimales, es lo mismo que habíamos visto, 9,81 kilonewtons. Ojo, simplemente es para no andar cargando tanto decimal. Dice una grúa que tiene una masa de 1000 kilogramos, o sea, 9,81 kilonewtons, y se usa para levantar una caja de 2400, o sea que lo mismo, 2400 kilogramos por 9,81 y eso al dividirlo entre 1000 me lo va a dar en kilonewtons. Entonces 2400 por 9,81 entre 1000 me da 23,54 kilonewtons. ¿Ok? Determina el valor de las reacciones suponiendo que el centro de gravedad de la grúa está en G. Dibuja el diagrama de cuerpo libre. Ok, no aparece como se los he puesto antes aquí, pero lo que quiero que vean es que esto de acá es equivalente, chance, esto de aquí, si lo ven así, es equivalente a uno de los triangulitos que les haya puesto. ¿Ok? ¿Y qué creen? Este que es como un triangulito, pero que tiene como curva, este, sobre estas dudas, ok. Y el otro que tiene una curva sería como si tuviéramos el mismo triangulito, pero con las llantitas. ¿Ok? De esta manera. Bueno, ahí más o menos se entiende. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso, chicos? ¿Para qué nos va a servir? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Es justo encontrar las reacciones. Entonces sabemos que esto va a ser algo isostático. ¿Por qué? Porque aquí me restringe en X y aquí me restringe en Y. Y aquí solo me restringe en X, no me está restringiendo en Y. ¿Por qué? Por las llantitas. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces aquí solo me restringe en X. ¿Qué es lo que estoy buscando? Las reacciones. ¿Qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar a X, bueno, a Y de este lado, a X de este lado y por este lado también BX. Entonces ya tengo las tres reacciones que tengo que encontrar. A X, no sé cuánto es, BX, no sé cuánto es, y AY, no sé cuánto es. Vamos a buscarlas todas. Entonces, recordemos nuestras ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X debe darnos cero. ¿Qué cosas tenemos en X? Yo propuse a X positivo más BX positivo. Esto me debe dar cero. Quiere decir que a X debe ser igual a menos BX. Quiere decir que valen lo mismo, nada más que una va a ir en un sentido y la otra en otro.
Habrá que ver después cuál de los dos está bien. Entonces, ¿qué sigue después de eso? Tenemos que hacer sumatoria de fuerzas ahora en Y. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Propuse a Y, en primer lugar, menos 9,81 kilonewtons, que es lo de la grúa, menos 23,54 kilonewtons, que es lo de la carga. Esto es igual a cero. Entonces, AY, ¿cuánto nos da? AY nos va a dar, entonces, paso todo al otro lado, 23,54 más 9,81, me da 33,35 kilonewtons. ¿Ok? Ya encontré AY. Eso estuvo bastante sencillo. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos queda? La sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos respecto a qué punto. Yo lo voy a hacer respecto a, esto es igual a cero. Entonces, respecto a, voy a marcarlo para que a nadie se le olvide, respecto a este punto, respecto al punto A, ¿qué momentos tenemos? Vamos a analizarlo. Tenemos esta fuerza que viene hacia abajo, a ver, déjenme la dibujo. Aquí hay un vector que viene hacia abajo, así. Y aquí hay otro vector, igual viene hacia abajo. Y aquí tenemos este vector que viene así, Bx, yo lo propuse. ¿Por qué Ax no hace momento? Porque pasa justo sobre el punto. ¿Y por qué Ay no hace momento? Porque sí, digo, yo los pongo aquí para no amontonarlo, pero realmente en donde va aplicado este vector es aquí y donde va aplicado este vector es acá. Entonces, por eso no hace el momento. ¿Ok? Entonces, continuamos. Los únicos que hacen momentos es Bx, la G y la carga. Empecemos entonces, hay que dibujar primero en qué sentido hace el momento. Bx respecto al punto azul, esta sería la distancia perpendicular. Quiere decir que esta fuerza estaría tratando de hacer girar en esta dirección. Sería un momento positivo. ¿Ok? Por otro lado, la G respecto a este punto, este sería el brazo, a 90 grados, quiere decir que estaría tratando de hacer girar la estructura así. Sería negativo. ¿Ok? Y lo mismo la carga de acá. Respecto a este punto hasta acá, la carga estaría tratando de hacer girar de esta manera, o sea, negativo. Entonces empecemos a hacer la sumatoria. Habíamos dicho primero Bx. Lo que ocurre aquí es que es un momento positivo, entonces sería Bx, que no conozco, multiplicado por qué distancia. Si esta es la distancia, recuerden que tiene que ser perpendicular. Si la distancia perpendicular es esta de acá para acá, denme chance. Esto de acá para acá, la distancia es de 1,5, ¿no? Entonces, Bx multiplicado por 1,5 y ya quedó. Ahora la G, habíamos dicho que su distancia perpendicular sería de nuevo de este punto acá, o sea, 2 metros. Entonces, habíamos dicho que el signo es negativo, son los 9,81 kilonewtons y esto está multiplicado por 2 metros. Y por último, menos los 23,54 de la carga, multiplicado por qué distancia, son los 6 metros. Ojo ahí con eso, no se les vaya no se vayan a confundir. ¿Por qué 6 metros? Porque es desde este punto hasta donde va la carga, o sea, hasta acá. ¿Ok? Entonces, simplificamos un poco esto. Bx, entonces sería 1,5 de Bx. Paso al otro lado todo lo demás de una vez. Entonces, 9,81 por 2 más 23,54 por 6. Me da 160,86, perdón. Entonces, Bx me está dando 160,86 dividido entre 1,5. Bx, ¿cuánto nos da? Me da 107,24 kilonewtons. Ojo ahí, si se fijan, nos da una cantidad positiva. Quiere decir que Bx sí va en esta dirección, sí va así como lo planteamos. Pero entonces, ¿qué ocurre? Si queremos resolver para Ax entonces, ¿qué nos daría? Que es menos 107,24 kilonewtons. ¿Qué nos indica eso, chicos? Que este vector que yo puse de este lado, déjenme le cambio de color para que ese vector realmente tendría que ir en sentido opuesto, o sea, va para acá. ¿Ok? Entonces, chicos,
Analícenlo, creo yo que hace sentido que vaya hacia ese lado para que la grúa no se voltee completamente. Y las respuestas entonces serían justamente hacer un rectangulillo de color rosa, BX, AX y AY. ¿Ok? Ya quedó. Muy bien, lo van a poder ver varias veces, entonces ya voy a borrar. Voy a pausar tantito esto. La verdad es que no sé cómo. Ah, aquí está. Ok, chicos, a ver, continuamos. Vamos a este ejercicio. Este, la verdad es que está más sencillo. De nuevo, no voy a tomarme tanto tiempo repasando cosas que ya platicamos. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Como pueden darse cuenta, de este lado ya tenemos dos reacciones. Esto igual no aparece como triangulito, pero sabemos que a eso se refiere. Y del otro lado, pues no hay mucho que explicar, es una ruedita, ¿no? Entonces, ¿qué indica estas dos cosas? Tenemos que encontrar un, un vector en Y y un vector en X para B. O sea, de esta manera, un vector en Y, así, y un vector en X así. Y por el otro lado, solo tenemos que encontrar un vector en Y, porque en X tenemos esa libertad. Entonces, ¿qué estamos buscando, chicos? Estamos buscando a X, perdón, a Y, estamos buscando BY y estamos buscando BX. ¿Ok? Son las tres variables, tenemos tres ecuaciones, es una estructura isostática. ¿Ok? De todos modos, tengo chance, también me conecto. Ok, entonces, ¿qué es sumatorias en X? Como pueden darse cuenta, no tenemos ninguna fuerza en X, no hay ningún tipo de fuerza o de esfuerzo que se está haciendo en X. Quiere decir que BX en este caso mide o vale cero. Listo, ya tenemos la primera. Siguiente, ¿qué tenemos? Tenemos una sumatoria de fuerzas en y esto es igual a cero. Como pueden ver ahí, la fuerza P, ahí en el enunciado dice que vale 15 kips. Para todos, kips es como kilonewtons, pero para libras. O sea, 1000 libras es un kip. Entonces, pues bueno, simplemente es una unidad de fuerza en el sistema inglés y pues, lo vamos a ocupar. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en Y? AY positivo, menos 15, más BY, menos 6 y menos 6. Y menos 6. Y esto es igual a cero. ¿Ok? Entonces, AY sería igual a 15 más 12, 27, pasados ya del otro lado, menos BY. Hasta ahí puedo llegar, no tengo más información hasta ahorita. ¿Qué nos queda entonces, chicos? Tenemos que... Esto me lo cerró, no entiendo por qué. Ojalá no se haya perdido el avance hasta ahora. Ok, coraje. A ver, denme chance. Pues no, ojalá. Muy bien, chicos. Bueno, en este caso ya me dediqué a colocar todo por si se me volvió a borrar. Les explico rápido. Como estábamos diciendo, son dos apoyos, es una estructura isostática, entonces del lado izquierdo solo tenemos restricción en Y, del lado derecho tenemos restricción en X y en Y. Entonces lo que tenemos que encontrar es AY, BY y BX. ¿Qué fuerzas tenemos? En X no tenemos nada, por eso la sumatoria de fuerzas da cero. Del lado izquierdo, de este lado, tengo la sumatoria de fuerzas en Y, que sería AY menos 15, que es el valor de la letra P, menos 6 y más BY. Si despejo, me queda AY es igual a 27 menos BY. No puedo hacer más hasta que no haga la sumatoria de momentos. En la sumatoria de momentos encuentro es respecto a este punto. Entonces, lo que habíamos dicho es que respecto al punto A, este vector
va a tratar de hacer girar la estructura de esta manera, sería un momento negativo. Respecto a este punto, el vector BY va a hacerlo de manera positiva. Y respecto al mismo punto A, negativo. Y respecto a este punto, igual, negativo. Entonces, ya que tengo los signos, solo es multiplicar las fuerzas por las distancias. Vamos de este lado. Menos, como habíamos dicho, la P es 15 por la distancia que son los 3 pies, más BY, que es esto, por la distancia que son 9 pies, de aquí hasta acá. Luego, menos, como habíamos dicho, el signo negativo, de 6 kips por la distancia de 9 más los 2 pies son 11 pies. Y menos 6 kips por la distancia que son 13 pies. Si despejamos todo esto, nos va a dar que BY es igual a 21 kips. Una vez que tengamos el valor de BY, podemos sustituirlo en la ecuación de acá y sería 27 menos lo que valía BY, o sea, 21. A Y me da 6 kips. ¿Ok? Ya con eso terminamos este ejercicio. Ok, chicos, para este ejercicio, el problema 2, ¿qué cosa hice? Porque igual ya lo redacté para que fuera más sencillo. Este vector, como podrán saber, lo tenemos que descomponer en dos partes porque no tenemos la distancia perpendicular precisa desde aquí hacia acá. Entonces, si lo descomponemos en dos partes, ahí sí tenemos para el vector rosa que viene en esta dirección, pues su brazo de palanca sería en estos 5 metros. ¿Se dan cuenta? Es perpendicular. Y para el vector azul que está en la otra dirección, aquí, pues su dirección es acá, su brazo de palanca serían los 2 metros de acá. Entonces, por eso lo tenemos que descomponer. Nos dan aquí, pues bueno, una relación 4 de cateto, 3 de cateto opuesto. Entonces, para sacar este ángulo, lo que hice fue justo usar tangente inversa. Con eso obtuve que el ángulo de este triángulo, el ángulo para este triángulo sería 36,87. Con eso puedo encontrar la componente en Y. Recuerden que se aplica aquí, solo es para que puedan ver el triángulo, lo pongo de este lado. La componente en Y es de 60 hacia abajo y la componente en X es de 80 hacia la derecha. Entonces, ¿qué nos pide esto? Justo nos pide el momento alrededor del eje perpendicular al plano de las fuerzas y que pasa por el punto O. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Si se dan cuenta, esta fuerza hace un momento con este brazo de palanca 2 metros. Y esta fuerza rosa hace un momento respecto a los 5 metros de brazo de palanca. Lo que tenemos que hacer es sumar esos dos momentos. Entonces, el sumatorio de momentos respecto al punto O es igual a esto de aquí, si se dan cuenta, respecto a este punto, si nosotros trasladamos eso para acá, básicamente estamos diciendo que el momento respecto a este punto, está tratando de hacer girar la estructura de esta manera, o sea, es un momento negativo. Y si este vector que va por todo este largo, quiere decir que esta estructura respecto al punto O estaría tratando de hacer girar la estructura de esta manera, lo cual también es un momento negativo. ¿Ok? Entonces, ya con los signos definidos, serían menos, hablando primero del vector rosa, 60, que es la fuerza, por el brazo de palanca, que son los 5 metros, y menos 80, que es la fuerza azul, multiplicado por el brazo de palanca, que son los 2 metros. Entonces, eso me da menos 300 y menos 160, y sumándolos, o bueno, en este caso restándolos, menos 460 newtons por metro. Ya con eso tenemos el resultado de este segundo ejercicio. Y listo. No, sí, sí se está grabando. Creo que sí. Ok, ojalá sí. Chicos, ya por último, tenemos este ejercicio. De nuevo, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos un vector que tiene un cierto ángulo. Ese ángulo habíamos dicho que era 40. Entonces, lo que tenemos que hacer es justo, repito, así es como se aplican los vectores en esos puntos. Sin embargo, si se les facilita nada más para el ejercicio, así es como pueden ver el triángulo y así encuentran que este es el cateto opuesto, o sea, su componente en Y. En la parte de arriba
pueden ver que el cateto en X, o sea, la componente en X es 4, la hipotenusa por el coseno de 40, que es el ángulo, y eso me da 3,06 kilonewtons, y lo mismo me da 2,57 para Y, usando seno. Entonces ya descompuse las dos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El momento, la sumatoria de momentos respecto al punto A. Si se dan cuenta, el momento en color rosa, su brazo de palanca perpendicular, serían justo estos 3 metros de aquí hasta acá. Denme chance. Desde este punto hasta este punto son los 3 metros. Entonces sería justo respecto a ahí, esto estaría tratando de hacer girar la estructura de esta manera, sería negativo, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya no hay duda con eso. Ahora, respecto al punto del vector en X, ahí qué ocurre, chicos. Si se fijan, si extendemos nada más para poder dimensionarlo mejor, tenemos este vector así. ¿Cuál sería su brazo de palanca? Su brazo de palanca sería desde este punto hasta este punto, o sea, 0,45. Y ahí, ¿qué tenemos que ver? Es que este vector respecto a la línea verde estaría tratando de hacer girar la estructura así, o sea, es un momento positivo. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos eso, nada más hay que meterlo acá. Menos, hablando primero del vector rosa, es 2,57 por los 3 metros de distancia. Y habíamos dicho que el signo del otro momento era positivo, entonces más 3,06, que es la componente en X, por los 0,45 metros, o sea, 45 centímetros de este lado. Si sumamos y restamos eso, nos acaba dando que el momento general en el punto A es de -6,33. ¿Ok?